Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados y también la unción de su Santo Espíritu, la dirección, la luz al estudiar su palabra. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos aquí, Manuelito y yo, y como les habíamos prometido en el último programa, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el libro de Apocalipsis, como lo hemos venido viendo hasta el momento, para poder dar un comentario en lo que es el santuario. Porque cuando empezamos con el libro de Apocalipsis desde el inicio hasta el final, casi, bueno, hasta por lo menos hasta el final, se ve este asunto del santuario, de nuestro Señor Jesús en el santuario, y es muy importante, y esto es muy bueno saberlo al estudiar la palabra, Manuelito, que la Biblia tiene como un hilo de oro, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde todo es importante, todo es significativo, está ahí por una razón. Entonces esperamos que hoy disfruten el comentario que vamos a hacer y vamos a dar inicio leyendo Éxodo 40 del versículo 18 en adelante. Así que si tiene por ahí su Biblia, tráigala para que podamos leer juntos. Dice así la palabra. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de ella puso el toldo, tal y como el Señor se lo mandó. A continuación, tomó el documento del pacto y lo puso en el arca. Son los 10 mandamientos en realidad. Luego adjuntó la vara, sí, porque sabemos que eso es lo que estaba en el arca, sí, los 10 mandamientos. Las versiones son diferentes. Dice en esta versión, sí. Dice, y luego ajustó las varas del arca y sobre ellas puso el propiciatorio. Levantó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca del pacto, tal y como el Señor lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de la reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor le había ordenado. Colocó luego el candelero en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor lo había ordenado. Después de eso, colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar del holocausto a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocausto y ofrenda de grano, tal como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el lavamanos entre la tienda de la reunión y el altar, y echó en ella agua para lavarse, y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de la reunión o se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se los había ordenado. Después lavó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó las cortinas a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Creo que hasta ahí está. ¿Hasta ahí? Está bien. Sí, como estabas diciendo, Mari, en realidad no se puede entender el Apocalipsis, ni Daniel, si no entendemos el asunto del tabernáculo. Exactamente. Y hoy vamos a hacer unos dibujitos aquí. Me parece muy bien. Y vamos a ir viendo un poquito este asunto del tabernáculo. Espero que lo puedan ver bien ahí. Lo primero que vamos a hacer es aquí poner esta situación.
Eso es muy importante. Norte, sur, este y oeste. No sé si se verá bien. Con la lámpara ahí tal vez. Mejor. Sí, Bueno, sí se espero ve que bien. se vea Sí se ve bien. bien. Vamos Yo a hacer voy un a prender dibujito la luz. del santuario. Y lo vamos a ir leyendo ahí. Ok. Bueno, entonces, no sé si querés, Mari, si querés puedes ir leyendo nuevamente aquí del versículo 18. Puedes usar esta versión para que lo escuchen Está bien, de que es las la dos que maneras. normalmente usamos. Okay. El versículo 18. Bueno, entonces vamos a empezar a darle una releída a lo que acabamos Vamos a ir de ver. leyendo y al ir leyendo vamos a ir dibujando lo que se nos va diciendo. Sí, el versículo 18, entonces dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Ok, entonces habían tanto en el atrio, ¿verdad? Como en el tabernáculo mismo, habían tablas. El atrio aquí, era como decir el patio. Era como decir un patio, sí, y exterior. Y entonces todo esto aquí estaba montado sobre basas y habían tablas cubiertas en oro y pasadas con barras para sostenerla. Cabe destacar, para aquellos que nunca han escuchado el santuario, que Dios a Moisés le ordenó, le mostró el plano celestial y le dijo que lo hiciera exactamente con las medidas, el material, y todo fue diseñado en realidad, el tabernáculo terrenal era como decir una maqueta muy simple. Claro, aunque era una belleza y fue hecho de la mejor manera posible, era muy simple en relación a lo que es el tabernáculo celestial, en el santuario en el cielo, ¿verdad? Sí. Pero fue hecho más o menos en la misma definitivamente, el mismo orden, definitivamente, ¿verdad? Sí. Y Dios se lo hizo y le dijo, hágalo conforme se le ha dicho. Exactamente. Al modelo. Entonces vemos ahí que dice, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. Porque estaba cubierta con pieles de tejones y con pieles de diferentes cosas. Y para los que quieran entrar más en detalle y el plan que Dios le dio a Moisés, pueden verlo en las escrituras. Está ahí completamente detallado. Dice, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Ok, entonces estaba el arca del testimonio. Adentro del arca puso el testimonio y la vara de Aarón que floreció y una copita con maná. El testimonio son los 10 mandamientos. Ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y los puso ahí adentro. Seguir leyendo. Y en esta arca se manifestaba la Shekinah, que era la presencia de Dios, pero aquí lo dice un poquito más adelante. Ok, dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Entonces ella tenía unas barritas sobre la cual la jalaban, ¿verdad? Porque eso debía ser alzada y llevada alzada. Pero encima estaba una pieza que era hecha de oro macizo, forjada a martillo, que tenía 2 ángeles cubridores. Aquí vamos a hacer algo así, ¿verdad? Muy simbólicamente, ¿verdad? Tenía 2 ángeles que estaban encima del propiciatorio. El propiciatorio es el asiento de la misericordia, en donde Dios es propicio al pecador. Adentro están las leyes, ¿verdad? Las tablas de la ley, que nos muestran la santidad de Dios y a su vez el pecado nuestro. Exacto. Entonces, ¿cómo el hombre pecador puede presentarse delante de un Dios perfecto y santo? Solo por la misericordia de Dios y el sacrificio del Señor Jesús. Exacto. Por eso está el propiciatorio ahí. Sí, y entonces... Y ahí sobre el propiciatorio es que se manifestaba la presencia visible de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah. Exactamente. Versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido. Entonces ven esto. Se puso un velo enfrente del arca. Seguí leyendo. Sí, muy importante eso, porque Porque aquí no entraban todos los días. En esta parte entraban solo una vez al año el sumo sacerdote únicamente. Exacto, en el día de expiación. En el día de la expiación. Y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés.
puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la tienda, fuera del velo. Fuera de este velo, al lado norte, bueno, como estamos viendo aquí, puso la mesa de los panes de la propiciación, que tenían ahí 12 panes. Símbolo de las 12 tribus, ¿verdad? Y sobre ella puso... Y de la gracia de Dios, y de Dios el Padre, y de Dios la provisión, la provisión, sí. Sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, al lado sur de la cortina. Candelero. Como un trabalenguas. El candelero tenía siete luces, y entonces está colocado hacia el lado sur. Sí, al lado sur, enfrente de la mesa. Esto es muy importante. Lo vamos a ir viendo ahora después porque... Sí, todo tiene un significado muy importante, así que está bueno que ustedes también saquen un lápiz y pongan Espero que se pueda ver bien, si no al final le vamos a acercar un poquito más la pantalla. Y encendió las lámparas de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Mira, eso tenía que estar prendido todo el tiempo. Todo el tiempo. Simbolizando el cuidado de Dios constante sobre su pueblo. Exacto. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Ok, delante del velo. En los versículos anteriores, porque estamos leyendo del 18 en adelante, en los anteriores, desde el 1 en adelante, menciona básicamente lo mismo. Y dice que se coloca enfrente del arca, pero está del otro lado del velo. Ese altar de oro es el altar de incienso. Sí, tenía unos cornitos aquí. Es el altar de incienso que simboliza las oraciones de los santos que ascienden, según lo dice el mismo Apocalipsis. Y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado. Y ese no era cualquier incienso. No, era una receta. Era una receta dada por el Señor, únicamente usada para eso, ¿verdad? No debían de usarlo en una forma secular. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Ok, ves qué interesante. Aquí hay una segunda cortina. Exacto. Ya llevamos 2 cortinas. 2 cortinas. En otras palabras, 2 puertas también. Sí, eso es muy importante que lo hagan una nota ahí porque tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Sí. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo. Ok, entonces aquí había otro altar. En este altar era el altar del sacrificio diario. Hacían el sacrificio mañana y tarde. Y además el pecador, que había cometido alguna infracción a la ley de Dios, traía su animalito y él mismo lo sacrificaba. Exactamente, sí. Dice, sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Entre el tabernáculo de la reunión y el altar puso una fuente. La fuente, sí, la fuente, exacto. Esa fuente fue hecha de bronce, ¿verdad? Y ahí se lavaban ellos, sí. Se lavaban antes de entrar para purificarse. Y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. ¿Qué es todo esto? Y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés toda la otra cortina. Sí. Entonces, ¿cuántas cortinas tenemos? 3. Tenemos 3. Del lugar santísimo al lugar santo. Del lugar santo al atrio. Y del atrio al pueblo. Hacia afuera, sí. Y entonces dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ok, entonces vamos a ver algunas cuestiones aquí. Afuera del tabernáculo Vamos a acercar un poquito el video aquí como para que puedan ver mejor porque... Esto es muy simplista el diseño que yo estoy haciendo, ¿verdad? Para ver aquí. Porque había un orden perfecto en la distribución de las tribus de Israel alrededor de... déjame ver, 3 por 4, 12. Alrededor del tabernáculo. Digamos que estos sean el campamento de Israel, por decir algo. Sí, de acuerdo a sus... Por supuesto, muy simplista, porque había un orden perfecto en todo eso.
Okay, entonces ahora que tenemos más cerca el teléfono, vamos a ver aquí. Está el tabernáculo de la reunión, este es el atrio, está el altar del sacrificio, está el lavacro, una cortina, está la mesa hacia el lado norte, el candelabro hacia el lado sur, el altar del incienso enfrente del velo, que está enfrente del arca, el arca con los 10 mandamientos adentro, sobre eso la tapa que era el propiciatorio hecho de oro con los ángeles donde se manifestaba la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Exacto. Para con el pecador, porque todo esto era un simbolismo del plan de salvación. Exacto. Entonces hay algunas cosas interesantes, ¿verdad? ¿Cuándo fue el primer sacrificio que se hizo? No, déjalo aquí cerca para que ellos puedan contemplar. Okay. No importa que no me vean a mí con tal que vean esto. ¿Cuándo fue el primer sacrificio que se hizo jamás? En Edén. En Edén. ¿Quién lo hizo? Bueno, lo hizo Dios. ¿Dios? Porque Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales. Exacto. ¿Verdad? Cuando ellos pecaron. Entonces el primer sacrificio lo hizo Dios. Dios proveyó el sacrificio. Pero era un simbolismo de aquel cordero que iba a venir a morir. Entonces, exacto, el primer sacrificio fue en el Edén. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo se hizo? Bueno, una vez la hizo Dios. Se hizo sí, pero de ahí empezó a hacerse un sistema de sacrificios que duró desde el Edén hasta la venida de Jesús. Hasta la venida del Señor Jesús. Hasta aquí. Básicamente, más o menos, unos 4,000 años. Más o menos. ¿Verdad? Porque al Edén, si vos sacas las cuentas, son 1,600 y pico de años. Y de ahí en adelante hasta el Señor Jesús, más o menos unos 4,000 años desde la creación. Se estuvo haciendo eso. Aquí estaba, esto es importante, la parte de afuera, porque el Señor Jesús vino a morar con nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí morando? 33 años. Siempre cuidó a su pueblo, pero estuvo 30 y algo de años morando entre nosotros, tabernaculando con nosotros, morando en tiendas como nosotros, en nuestro campamento. En nuestro campamento. Pero viene y hace su sacrificio. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto. Es por el sacrificio del Señor Jesús, por los méritos de su sacrificio, que nosotros podemos tener perdón. Exacto. Pero ve que interesante, Jesús dijo: yo soy la puerta. Cuando está hablando de esto, aquí se refiere a esta primera entrada. Porque después de que Él fue sacrificado, anduvo aquí por no sé, como 40 días, ¿verdad? Y después ascendió al cielo. Cuando nosotros lo vemos en Apocalipsis, capítulo 1, dice San Juan que andaba en medio de ¿dónde? Del candelabro. Del candelabro. O sea que Él andaba en esta zona, en el lugar santo. Sí, es que todo esto tiene que ver con el plan de redención. Con el plan de redención. Y es interesante, ¿verdad? Porque demuestra el cuidado constante del Señor Jesús por nosotros, así como debía estar continuamente encendida esa lámpara. Y es interesante porque lo muestra al Señor Jesús andando en esta zona. Conforme vayamos avanzando con nuestro estudio, que vamos a tener que ver necesariamente algunos capítulos de Daniel y vamos a seguir con Apocalipsis, entonces vamos a entender un poquito mejor esta situación, porque todo esto tenía un simbolismo importante. Importantísimo. Ahora yo creo que sí podemos empezar la lectura de Apocalipsis capítulo 4. Ok, vamos a Apocalipsis 4 y... es bueno que ustedes también hagan, así que tiene la Biblia la letra más grande. Es bueno que ustedes también en sus hogares se den a la tarea de estudiar un poquito estas cosas, leerlo por lo menos, ¿verdad? Para darse una cuenta de... Ahora, ¿qué ocurre en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis? Lo que ocurre en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es el trono de Dios. Es la entronización del Señor Jesús. O sea, cuando el Señor Jesús sube, que los apóstoles lo estaban viendo, ¿verdad? Y los ángeles dijeron que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús así vendrá. Él subió y dice la Biblia que se sentó ¿a dónde? En el trono. Sí, a la diestra del Padre en el trono. Entonces, eso es muy interesante y vamos a ir viendo algunos aspectos importantes aquí. Bueno, leemos. Sí. Capítulo 4 de Apocalipsis. El trono en el cielo. Después de esto miré
Y he allí en el cielo había una puerta abierta. Ok, ve qué interesante. El Señor Jesús cruzó esta primera puerta a hacer sacrificio. Exacto. Pero ahora estamos empezando con esta segunda puerta abierta. Porque el Señor Jesús lo vemos ahí cuando llega al cielo, está en ese primer compartimento. En esa parte lo presenta Apocalipsis. Y la voz que había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Mira, es varias cosas interesantes. Ese que está ahí sentado es el Padre, es Dios el Padre, porque después viene Dios el Hijo, ¿verdad? Entonces sabemos que es el Padre. El arco iris es un símbolo de la deidad. Sí. Ve qué cosa tan triste y tan terrible que el diablo lo haya cogido para hacer un símbolo de la depravación de la raza humana. Exactamente. Pero el simbolismo del arco iris, vos te acordás cuando salió Noé, mi arco he puesto en las nubes. Sí, él dice que cada vez que está el arco en las nubes, él recordamos su pacto. Y él lo recuerda también. Y alrededor del trono está el arco iris. Sí, qué hermoso. Es hermoso. Y es en realidad una blasfemia tomar un símbolo de la divinidad para la corrupción y la inmoralidad. Por supuesto. Pero en esto se deleita Satanás, porque sí, claro. él quiere burlarse de lo que es el Señor, y aparte, como fuimos hechos a su imagen, él quiere que esa imagen sea completamente erradicada, y todo lo que dice el Señor, él tiene algo tiene completamente que hacer lo opuesto, diferente. ¿verdad? El que estaba sentado tenía un aspecto, dice, semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Dentro del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ese aspecto aquí. Sí. En el versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Si el Señor Jesús, esto es una representación del tabernáculo celestial, no hecho de mano, sino por Dios mismo, dice que delante del trono está ¿qué cosa? Sí, el candelero. Las 7 lámparas. Quiere decir que el simbolismo del trono de Dios, porque aquí esto es un cuadrito chiquitico, pero en el cielo esto es un espacio enorme donde hay, ¿verdad? Hay otros 24 tronos y cuestiones. Esto es un simbolismo de lo que está en el cielo, una miniatura. Como decís vos, una miniatura. ¿Verdad? Pero dice que el trono está delante del candelabro, y vos te acordás que nos había dicho específicamente que delante del arca estaba el candelero, hacia el lado sur, y el trono está hacia el lado norte. Y ve qué interesante esto, ahora que vos estabas hablando del diablo, ¿verdad? Que quiere destruir todas las cosas. Ve Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 en adelante. Del 12 en adelante dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos. Es un simbolismo del diablo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo del norte en el monte de los dioses. ¿Ves qué interesante? El diablo dice: yo, dijo en el cielo, ¿verdad? Antes de ser echado del cielo, porque Apocalipsis 12 nos dice que hubo una batalla en el cielo. Pero él dice: yo voy a ser igual a Dios. Voy a poner mi trono. ¿Quién se sienta en el trono? Sí, el Padre. El que manda, el rey. Sí, el rey. El que pone las leyes. Él era un gobierno en oposición a la ley de Dios. Y él dice: yo me voy a sentar ahí a los lados del norte.
sí. Es que interesante, por eso ese simbolismo que nos dio allá, que nos dice, pero ¿a quién le importa que diga que está hacia el norte, hacia el sur? Claro que todo tiene su detalle. Tiene un detalle muy importante. El trono de Dios está simbolizado en el santuario terrenal por la mesa de los panes de la propiciación, que estaba puesta hacia el norte, y enfrente de ella estaba el candelabro. Sí, muy interesante. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como del cristal transparente. Entonces nos da una dimensión más o menos de... Por eso es lo que te digo, que lo que nosotros vemos aquí como una cosita chiquitica, en el cielo hay un mar de vidrio ahí enfrente de eso. Tremendo. Sí, estos detalles son importantes para poder nosotros comprender. Bueno, estábamos en el versículo 6. Vidrio como el cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, que esto también es importante, que eran estas semejanzas. El segundo era a un toro. El tercero tenía el rostro de un hombre. Y el cuarto era semejante al águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En realidad, estos son querubines. Y ve lo que dice en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Ezequiel habla también algo semejante, ¿verdad? Sí. En Isaías 6 es cuando Isaías ve la gloria de Dios. Sí. Déjame ver, porque aquí lo tengo yo. 6, 5, 6 aquí, Manuelito. Sí, si quieres. ¿6 qué? Puedes leer desde el 1 en adelante. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. ¿Ves qué interesante? Pone el contexto del Señor sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenían 6 alas, con 2 de ellas se cubrían. El otro en Apocalipsis nos está diciendo que tenía 6 alas. Son las mismas figuras. Se cubrían el rostro y con 2 de ellas se cubrían los pies y con 2 volaban y decían el uno al otro: Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Que es lo mismo que dicen los otros. Toda la tierra está llena de su Santo, gloria. Santo, Santo. Lo dice 3 veces. Sí. Jehová de los ejércitos, toda la tierra. Es muy importante porque de también en el Shema se menciona 3 veces Dios en uno, ¿verdad? Que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, entonces, ves qué interesante que esas figuras que se ven ahí tienen 6 alas, están delante del trono de Dios, están diciendo Santo, 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 o sea... Y también pretenden a la redención. Y también tiene un simbolismo de la redención. Sí. El león de Judá, que es el Señor, el ser humano, como vino Jesús a ¿verdad? Y también se ve ahí el respeto, la solemnidad, la santidad de Dios, porque cuando Isaías vio esa visión, dijo: ay de mí que soy muerto. Exacto. Y muchas personas hoy pretenden acercarse delante de Dios de una forma irrespetuosa, muchas veces la gente orando irrespetuosamente, como si estuvieran hablando con un amigo, por lo menos, ¿verdad? A veces peor. Y aunque el Señor nos dice que le hablamos con nosotros, no tenemos que tener palabras elocuentes sacadas, pero sí un corazón sincero y un respeto delante de Dios. O sea, es que la reverencia no puede venir si vos no entendés quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay que tener esa perspectiva. Hay que tener esa perspectiva. Para poder darnos cuenta. Sí, muy bien. Entonces dice: cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono. Y esto es muy interesante porque también habla del Señor Jesús ahí, que es el que era, el que es, el que ha de venir. Sí. Al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban. Amén. Al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas
y por tu voluntad versículo estás, existen y fueron ellas. El Estoy 11, en el sí. 11, sí. Muy interesante porque ahí está hablando del Señor Jesús, que fue el creador, nuestro creador. Sí, es que bueno, Dios el Padre hizo todo a través de Dios el Hijo. Ahora en el capítulo 5 vamos a ver otra cosa, que creo que lo podemos leer hoy también. ¿Será? Sí, yo si querés le doy un pedazo. Está bien, Manuelito, leemos. Ya leaste hasta ahí, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver con el versículo 5, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios el Padre, un libro escrito por, eso es un paréntesis que hago yo, ¿verdad? Que es Dios el Padre. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Que vamos a ver estos sellos en el Apocalipsis, los vamos a ir estudiando. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. O sea, era un libro importantísimo, pero no había nadie que fuera merecedor digno de abrirlo. Exacto. Ni aún de mirarlo. Dice San Juan que para esta época que estudió el Apocalipsis era un viejito, casi de 100 años. Ya se puso a llorar. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo creo que cualquiera nos hubiéramos puesto a llorar porque él sentía la urgencia, ¿verdad? Sí, de que la era muy importante, y importancia, cómo puede ser que no haya importancia. nadie digno. Sí. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, ahí está el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. La raíz de David, el hijo de David, Sí. ha vencido La para promesa. abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como Amén. sacrificado, El Señor Jesús, gloria a Dios. que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 es un número de perfección, De ¿verdad? perfección. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Del Padre. del sí. Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ves? El altar del incienso. Sí, esta escena, cuando la contemplamos así, es muy, muy solemne. Muy Y está aquí, a mí en esta también me dan zona, ganas de llorar. está en ese lugar. Dice, Que no soy igual. y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Amén. Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, por eso es que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, La la verdad, verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, ¿quién más vino a morir por vos? Señor Jesús. Entonces nadie más Nadie más. puede ser intercesor delante de Dios por vos. No puedes acudir a los méritos de ninguna otra persona, por más buena que haya sido. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nadie más, ¿verdad? Porque solo a través del solo a Señor través Jesús del podemos Señor Jesús, tener eso. Dice, nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos